días, para mí es un placer recibirlos en esta entrevista al amanecer. Nuestro invitado el día de hoy es Luis Salazar. Él es el presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos dan nosotros los usuarios de poder exponer todos nuestros pesares. Vamos a comenzar. Primero aclaremos una cifra importante. En el área metropolitana de Caracas, ¿cuánta gente no se mueve en vehículo particular, sino que es usuario del sistema de transporte público? Tasado 2 millones de personas. Es el rango medio de personas que manejan el sistema superficial de transporte y subterráneo. De estas personas, ¿cuántas se mueven en el metro, que es gratuito, que es más rápido? Bueno, no, el volumen sería entre 3 y 4. Se mueven 2 millones en el sistema de metro de Caracas, ya que tiene esa facilidad. Cuando el metro de Caracas está fuera de servicio, la gente, por supuesto, acude al sistema superficial, aun cuando se ponen en marcha planes de contingencia con algunas unidades del sistema público. ¿Cómo hace el transporte operado por particulares para poder atender la demanda de personas? No hay forma ni manera de cumplirlo porque el volumen de transporte superficial privado es apenas el 10%. Es decir, estamos hablando de entre 300 y 400 unidades para mover 2 millones de personas. Y el sistema integral de transporte público, que es el que maneja el gobierno, no cuenta con las unidades suficientes para mantener un plan de contingencia serio. No como el que está ahora, que para manejar 200, 250 mil personas utilizan 2 unidades de Metrobús hacia el área de Propatria, que en el caso específico donde estas unidades tienen capacidad para 70 personas. Estamos hablando de 140 personas cada media hora. Eso deja mucho de qué hablar. ¿Eso entonces qué significa o en qué se traduce? ¿Qué pasa? Que el gobierno no está en capacidad de poder manejar el volumen de usuarios, y usuarios solamente, no estamos hablando ni de estudiantes ni el volumen de personas que necesitan hacer alguna transacción necesaria. No hay capacidad, no hay cómo moverlo y el transporte, de hecho, superficial, totalmente colapsado. No tiene capacidad el gobierno para moverlo aquí en Caracas, porque si lo vemos para los valles del Tuy y si lo vemos hacia las ciudades del interior del país como Barquisimeto, Maracaibo, Puerto Ayacucho, Guiria, Carúpano, prácticamente no hay transporte, solamente perreras. ¿Cómo está haciendo la gente para moverse? ¿Qué le cuentan los usuarios? Los usuarios en este momento se mueven como sea, desde un vehículo pequeño hasta un autobús, lo que cobren. Las tarifas ya no tienen límite, 1.000, 500, 700. La gente lo que quiere es moverse hacia su sitio de trabajo, porque sencillamente es la única forma de buscar algo para poder desenvolverse. Ahora que habla de las tarifas, ¿cuánto están cobrando? ¿Cuánto debería pagarse? ¿Y cómo va ese eterno acuerdo que parece que no tiene fin entre las alcaldías que supervisan y las líneas prestadoras del servicio, el ministerio? El gobierno nacional, a través de la vicepresidencia de la República, tomó en sus manos todo lo que es la discusión de tarifas. Se llegó a una tarifa de 70 bolívares base para cobrarlo, que es la que saldría en Gaceta. No se cumple, se llegó a 100 bolívares, de 100 bolívares pasó a 200 bolívares de mutuo acuerdo entre el gobierno nacional y los transportistas. ¿Por qué? Porque como todo, aquí todo es así como grisáceo, porque es entre 200 y 500 es la tarifa mínima para dolarizar el pasaje. Si un transportista cobra 200 bolívares en la ruta urbana, ya nosotros sabemos que está tasado en $800 americanos mensual que recibe ese operador de transporte. Y si antes no podía accesar a Dólar Dicom porque no podía ir a la subasta, ahora él puede ir al Banco de Venezuela o a las casas de cambio a cambiar diariamente cuotas de bolívares en dólares o en euros para poder suplir las necesidades de repuesto. Es decir, los transportistas ahora no pueden decir que no tienen acceso a eso. Los que salimos perjudicados somos nosotros los usuarios que recibimos, hablando en dólares, 4.54 dólares por sueldo, es decir, 18.000 bolívares, que prácticamente con 200 bolívares se nos va todo el sueldo pagando el pasaje. Sin embargo, lo que argumentan los transportistas es que el cobro por el precio del pasaje no les alcanza a ellos para mantener las unidades en buenas condiciones. Indudablemente, por eso es que le estamos diciendo que el cobro, cuando ellos lo llevan de forma unilateral a 200, esos $800 sí le da la base para mantener la unidad modestamente y tener el sustento. Porque vamos a ser cierto, vamos a ser claros, esa unidad que recibe $800 ya tiene más de 25 años de uso. No nos vengan con los cuentos que son unidades nuevas, porque nos están cobrando por un pasaje en una unidad que no es óptimo el servicio. Y además, de hecho, nos dejan a nosotros la tercera edad por fuera y no lleva estudiantes. Por lo tanto, se nos ha degradado la calidad de vida como usuarios del transporte público. ¿Qué pasa justamente con los adultos mayores y con los estudiantes que deberían tener un trato preferencial? El Estado no cumple con la función de hacer valer los derechos de nosotros, la tercera edad, y los estudiantes sencillamente dejaron eso a la mano de los transportistas, quienes no son los choferes,
sino que una figura nueva que salió en transporte que se llaman colectores, son los que ponen la tarifa. Si ese colector a las 3 de la tarde ve que una nube es gris y considera que puede haber una lluvia o agua, él dice, el pasaje no, ahorita es 500, 800, 1000 bolívares. Y nosotros tenemos que pagarlo porque tenemos que llegar a nuestras casas. Esa es nuestra necesidad. Un usuario que se sienta vulnerado en sus derechos al utilizar el transporte público, ¿qué tiene que hacer? Mire, en este momento nada, porque no hay autoridad que nos respete a los usuarios. A nosotros nadie nos respeta. Aquí debería estar la Policía Nacional Bolivariana respetando los acuerdos, no se hace. Consejos comunales no actúan, comunas no existe. Eso que llaman poder popular, eso es una falacia, eso es mentira. ¿Por qué? Porque ellos en su ámbito territorial deberían controlar las tarifas allí donde está esa ruta y no lo hacen. Ellos sencillamente es pura palabra y nosotros, que somos los que pagamos, nos vemos obligados a pagarlo porque si no, ese colector nos obliga a nosotros los viejos a bajarnos de la camioneta porque no tienen los reales para moverse y nos vejan y nos maltratan y nos humillan. Ya presenta una fotografía, digamos, del problema. Ustedes como usuarios, como los que se montan todos los días en el metro cuando funciona o en una camioneta, ¿qué proponen? ¿Qué debería funcionar? ¿Cómo debería ser la solución para el tema de transporte público en Venezuela? Acá, si no hay un cambio económico radical, no va a haber ninguna solución. El metro de Caracas, cuando se paralice, no va a volver a funcionar, porque necesita mantenimiento de los torniquetes, mantenimiento de las escaleras mecánicas, mantenimiento del sistema de ducción y sacada de aguas servidas en algunas estaciones que no tienen nivel freático. Todo lo que tiene que ver con la parte del sistema de Metrobús alimentador del metro no está funcionando. Por lo tanto, nosotros sabemos que al paralizarse el metro va a quedar así. Y nosotros tenemos que ahora en adelante acostumbrarnos o buscar la forma de cómo movernos desde el punto de vista superficial, que solamente tenemos el 10% porque el gobierno nacional tiene 7.000 unidades Yutón varadas, asientadas, de las cuales la última vez que el presidente habló dijo que iba a recuperar 2.000 y que iba a comprar 2.000 nuevas. Bueno, esa es la realidad que nosotros tenemos, por lo menos en la Gran Caracas. Ni siquiera hablemos de la otra ciudad del país, que están peor que nosotros, pero allá por lo menos tienen las perreras o el amigo que lo puede llevar. ¿En qué lapso podría estar resuelto el problema del transporte metro y el superficial si hay ese huelgo que usted dice? No hay forma ni manera, y lo decimos con mucha responsabilidad, no hay forma ni manera de que el sistema subterráneo funcione adecuadamente, incluyendo el ferrocarril. No hay condiciones porque ellos dicen que es una guerra etérea. Si eso fuera una guerra etérea del imperio, ¿cómo se explica de que los Yutón no están funcionando cuando nuestro mejor amigo son los chinos, que son los dueños de la fábrica Yutón, y tampoco están funcionando? Llegamos hacia el final. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a la oportunidad que a nosotros los usuarios para exponer nuestras quejas. Despedimos hacia Luis Salazar, el presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado. Espero volvernos a ver pronto en otra entrevista al amanecer.